sudor le corría por la frente a DJ Ritmo Fantasma, el alias con el que José se ganaba la vida en las noches caraqueñas. La música retumbaba en lo que prometía ser la fiesta retro del año en el legendario Salón Dorado, un lugar que no se usaba desde hacía décadas, abierto solo para esta ocasión. La gente, vestida con atuendos de los 80 y 90, bailaba sin control bajo las luces estroboscópicas. José se sentía un dios tras su consola, controlando cada beat, cada gota de energía en la sala. «Un último track, gente», gritó por el micrófono, subiendo el volumen de un clásico de los 90. La euforia era palpable. Los gritos de la multitud ahogaban el bajo. José cerró los ojos por un instante, saboreando el clímax de la noche. Cuando los abrió, el silencio lo golpeó como un puñetazo. La música había desaparecido. Las luces de colores se habían fundido, revelando una oscuridad densa, solo rota por la tenue luz de su equipo. Ya no había euforia, ni gritos, ni la masa vibrante de gente. La pista de baile estaba cubierta de escombros, el techo se caía a pedazos y el polvo centenario flotaba en el aire, denso y asfixiante. Las paredes, antes adornadas con carteles retro, ahora mostraban grietas profundas y moho. No había nadie, absolutamente nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó apagar su consola, pero la luz del reproductor seguía parpadeando. De repente, de los altavoces, comenzó a sonar una melodía. No era una de sus pistas. Era una canción distorsionada, lenta, con voces agónicas y risas infantiles que se mezclaban con lo que sonaban a crujidos de huesos. El track subía de volumen, llenando el salón con una vibración macabra. José intentó desenchufar todo, pero la música no se detenía. Parecía provenir de las propias paredes. Sus ojos se posaron en un enorme espejo veneciano en una esquina que antes reflejaba a la multitud. Ahora el reflejo mostraba la fiesta. La gente bailando, riendo, pero sus rostros estaban descompuestos, sus cuerpos deformes y sus ojos eran cuencas vacías. Los que bailaban con él hace un minuto eran ahora espectros danzantes en un bucle eterno. José se dio cuenta. La fiesta había sido solo para él, y el salón, aunque abandonado, nunca había estado realmente vacío. El último track era la banda sonora de su propia condena. Leo, alias Master Mix Mictlán, sentía la energía del Electric Dawn Festival correr por sus venas. Miles de almas jóvenes se movían al unísono en el gigantesco centro de convenciones Tlaloc, un edificio que se rumoreaba había sido construido sobre antiguas pirámides. Era un set agotador, pero la vibración de la multitud lo mantenía vivo. Las luces estroboscópicas parpadeaban, la neblina artificial llenaba el aire y el bajo le vibraba en el pecho. Después de un drop explosivo, Leo sintió un agotamiento extremo. Se recostó un momento sobre su consola, cerrando los ojos para recuperarse. Cuando los abrió, la visión lo dejó helado. La música se había desvanecido. No había flashes de luz, solo la penumbra que se colaba por las claraboyas sucias del techo. El rugido de la multitud había sido reemplazado por un silencio tan absoluto que le zumbaban los oídos. Donde antes había miles de personas, ahora solo quedaban filas interminables de asientos vacíos y cubiertos de polvo, restos de alfombras rasgadas y telarañas gigantescas. Las pantallas LED estaban rotas, mostrando solo estática. Lo más perturbador, su consola de DJ seguía encendida, las luces de los búmetros danzando como si el sonido aún fluyera, y sus auriculares estaban puestos. Pero no oía nada, solo un tenue zumbido eléctrico. Lentamente se quitó los audífonos. Fue entonces cuando lo escuchó. No en el aire, sino desde el aire. Un murmullo distante,
un eco difuso de su propia música. Era el bajo, luego los sintetizadores, luego las voces distorsionadas que había mezclado. Sonaba como si el festival continuara en otra parte del edificio. Decidió seguir el sonido, arrastrándose por los pasillos laberínticos del centro de convenciones. El eco se hizo más claro y de repente escuchó miles de susurros, como una multitud invisible animando al ritmo de su música. No podía ver a nadie, pero sentía el calor de los cuerpos, el aliento en su nuca. Se dio cuenta de que la fiesta seguía, pero no para él. Él estaba del lado de los que quedaron atrapados en la realidad, mientras la multitud, fantasmal y eterna, seguía danzando al ritmo de un festival que nunca terminaría. Y ellos sabían que él los había abandonado. Para DJ Sonido Perdido, esta era la noche perfecta. Tocaba en un evento llamado Terror Tech, un DJ set en el vestíbulo de lo que alguna vez fue el Cine Paraíso, ahora supuestamente renovado para fiestas temáticas. La gente disfrazada de personajes de películas de horror bailaba frenéticamente mientras en la pantalla gigante del fondo, detrás de ellos, se proyectaban escenas icónicas de filmes de miedo. Los gritos de la gente y la música creaban una sinfonía caótica y divertida. El último track de su set era una mezcla de gritos clásicos de películas con un beat industrial pesado. Cerró el volumen y con una sonrisa se quitó los audífonos. El vestíbulo había desaparecido. En su lugar estaba en el centro de la sala principal del viejo Cine Paraíso. Las butacas estaban rotas, muchas caídas y llenas de polvo. La pantalla, antes vibrante, ahora era un lienzo rasgado y sucio. No había luces de fiesta, solo la penumbra que se colaba por las ventanas rotas, dibujando formas fantasmales en el suelo. Y el silencio, un silencio que pesaba, roto por el crujido de las maderas viejas. Un escalofrío le recorrió. No había rastro de la gente. Se volteó hacia la pantalla y entonces lo escuchó. Del fondo de la sala, donde se suponía que estaban los espectadores, comenzaron a surgir los ecos distorsionados de risas nerviosas, seguidas de gritos de terror agudos y desesperados. Eran los mismos gritos de su último track, pero estos eran reales, vibrando en el aire podrido del cine. No provenían del sonido de su equipo, sino de la propia sala, rebotando en las paredes. Eran gritos que sonaban a puro pánico, a dolor genuino. En la pantalla rasgada, la tenue luz de la luna proyectaba sombras. No eran de la película, eran figuras humanas, retorciéndose, cayendo, como si una masacre invisible estuviera ocurriendo justo en las butacas vacías. Los gritos se intensificaban, y Sonido Perdido se dio cuenta de que la audiencia de la película de terror que había puesto era la misma que ahora estaba atrapada en un bucle infernal de agonía en ese cine maldito. Y ahora, él también era parte del show. Para Ricardo, también conocido como Bajo Tierra Beats, no había nada como la adrenalina de un club clandestino. Hoy era en La Cripta, un lugar supuestamente secreto bajo las calles de Monterrey. El ambiente era sofocante, el aire pesado con el olor a sudor y humo, y el bajo de sus mezclas hacía vibrar el mismo suelo bajo sus pies. Miles de cuerpos se contorsionaban al ritmo de sus beats más oscuros. Este era el paraíso. El último beat de su set retumbó con una fuerza sísmica, culminando con un estruendo de sintetizadores. Ricardo levantó los brazos, sintiendo la ovación. Cuando los bajó, el suelo no vibraba. El club había desaparecido. Estaba en un túnel subterráneo húmedo y frío, con paredes de roca sin terminar, goteando agua sucia. Las luces de neón eran ahora filamentos rotos colgando de cables oxidados. El aire olía a moho y tierra. El ruido de la multitud se había reemplazado por un silencio abrumador, solo roto por el constante goteo del agua
y el lejano arrastrar de algo desconocido. Su equipo de DJ, sorprendentemente intacto, era la única fuente de luz, proyectando sombras fantasmagóricas. Lo más inquietante era que, aunque la música se había detenido, sentía una vibración rítmica y profunda proveniente del subsuelo, una pulsación lenta y constante que no era suya. Era como un latido. Intrigado y aterrado, Ricardo siguió la vibración. El túnel se hizo más estrecho, más oscuro, hasta convertirse en una madriguera nauseabunda. La vibración se intensificaba, y con ella, un bajo profundo y gutural que no provenía de altavoces, sino de la propia tierra. No era música, era un sonido primordial, antiguo, que parecía llamar a algo. Ricardo sintió que sus propios huesos vibraban al unísono. Se dio cuenta de que la cripta no era un club, sino la entrada a algo mucho más antiguo y siniestro. La música que había tocado había despertado algo en las profundidades, y ahora esa cosa estaba tocando su propia melodía, una que no tenía fin y que lo atraía inexorablemente hacia la oscuridad total. Sofía, alias Doctor Ritmo Desquiciado, era la reina de la noche. Su set en la fiesta de Halloween del antiguo manicomio La Esperanza era legendario. La gente estaba disfrazada de pacientes y enfermeras, la música a todo volumen en lo que parecía una sala común renovada. Risas histéricas y gritos fingidos llenaban el aire. Sofía se sentía en su elemento, desatando la locura en la pista de baile. El último track de su sesión era una mezcla de sirenas de ambulancia y risas maníacas con un beat oscuro. Con un gesto dramático bajó el volumen, esperando la ovación. Pero no hubo ovación. Las risas se extinguieron, las luces de fiesta se apagaron y la oscuridad se apoderó de todo. Sofía se encontró en una sala de aislamiento real, con paredes acolchadas sucias, desgarradas y cubiertas de manchas extrañas. El aire era pesado, con un olor a humedad, cloro viejo y algo más, algo putrefacto. Su equipo de DJ, extrañamente, seguía montado, pero sin energía. No había salida visible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba completamente sola, pero no se sentía así. Entonces lo escuchó. Desde las paredes acolchadas, como si el propio sanatorio hablara, comenzó a surgir una voz susurrante, distorsionada y quebrada. Era la voz de una mujer, o quizás de un niño, que repetía fragmentos de las canciones que ella misma había tocado. Sigue la melodía. No pares el beat. Ellos te esperan. La voz se volvía más clara, más insistente, a veces mezclada con risas ahogadas y gemidos que venían de los pasillos contiguos, aunque no hubiera nadie. Sofía sintió una presión en su mente, como si las paredes la estuvieran envolviendo, susurrándole la locura de sus antiguos habitantes. La música de sus propias mezclas se convirtió en una tortura, una banda sonora para los horrores del sanatorio. Las voces le decían que ellos también habían estado en la fiesta, que la fiesta nunca terminaba realmente en La Esperanza, y que ahora ella era una más. Había un nuevo DJ para el set interminable.